Para el estudio de la transferencia de calor por convección, necesitamos conocer algunas nociones de flujo de fluidos, particularmente los tipos que existen, y a partir de estos tipos vamos a deducir algunos números adimensionales. Los números adimensionales son muy comunes en ingeniería porque nos sirven para facilitarnos las cosas a la hora de construir modelos. Los números adimensionales son relaciones matemáticas. Un número adimensional es una función de varias variables y particularmente variables independientes. Como nosotros tenemos ahora variables térmicas, como conductividad, como difusividad, o variables que involucran propiedades físicas como densidad, como viscosidad que acabamos de definir, etcétera. Existen relaciones entre estas variables que no tienen unidades, que son adimensionales y son importantes en el estudio de la transferencia de calor. El primer número adimensional que vamos a analizar es el llamado número de Nusselt. Se llamó así en honor al inventor, Wilhelm Nusselt, y básicamente se define como un cociente. Es el cociente de la transferencia de calor convectiva entre la transferencia de calor conductiva. Por definición, es el producto de H, el coeficiente convectivo, por L, que se denomina longitud característica, entre conductividad térmica del material. Ese es el número de Nusselt. La longitud característica es una distancia que depende de la geometría del sistema. Entonces, ¿cómo analizamos el número de Nusselt? Bueno, si analizamos este sistema, pensemos que tenemos una capa de fluido a dos temperaturas diferentes. Está en contacto con dos superficies a dos temperaturas. La superficie superior está a T2, la inferior a T1. Entonces, hay un gradiente de temperatura entre estas dos, que es T2 menos T1. Y por lo tanto, existe una transferencia de calor. Puede haber transferencia de calor convectiva, que es proporcional al gradiente. La constante de proporcionalidad es el coeficiente convectivo H. O puede ser una transferencia de calor conductiva. Se dan los dos mecanismos. La conductiva es proporcional al gradiente de temperatura e inversamente proporcional a la longitud o a la distancia que separa estas dos. Entonces, el cociente de esos dos precisamente se llama número de Nusselt. La transferencia de calor convectiva entre la transferencia de calor conductiva. Noten que aquí se eliminan las delta T de las ecuaciones de acá. Es precisamente el número de Nusselt. Entonces yo tengo aquí, esto lo eliminamos, y es H por L entre K. Ese es el llamado número de Nusselt. Entonces, este número es una relación, me dice qué tan grande es la transferencia de calor convectiva con respecto a la transferencia de calor conductiva. En una superficie que esté en contacto directo con las paredes, el Nusselt vale 1, porque la transferencia de calor convectiva es igual a la transferencia de calor conductiva. Es una conducción pura. A eso se refiere. Y bueno, es adimensional. Si hacemos el análisis dimensional, recuerden que H tiene estas unidades, watts entre metro cuadrado Celsius. Si hacemos el análisis dimensional, es watts entre metro cuadrado Celsius por un metro
por la conductividad térmica. La conductividad térmica va a tener unidades. Ok. Depende del sistema de unidades, pero va a tener unidades recíprocas. ¿Qué me da esto? Me da watts entre metro grados Celsius. Esta es la longitud. La longitud tendría unidades de metros, por ejemplo, en el sistema internacional. Y en este caso, la conductividad térmica tiene unidades de watts por grado centígrado. Entonces el Nusselt es adimensional, realmente. Este es el primero de los números adimensionales que vamos a comentar. Ok. Ok, vamos a ver ahora algunas nociones básicas del flujo de fluidos. En mecánica de fluidos, los flujos continuos se dividen en diferentes tipos. A grandes rasgos puede haber flujo de fluidos no viscoso o viscoso. El no viscoso es una idealización. Es una idealización cuando la viscosidad vale cero. Es decir, no presenta resistencia alguna a este fluido a moverse. Otra forma de llamarlo es flujo de fluidos sin fricción. De este tipo puede haber flujo compresible e incompresible. En el flujo compresible se da en gases principalmente. Hay cambio de densidad a lo largo del fluido. Conforme fluye ese fluido, tiene cambios de densidad porque se comprime. Y el incompresible es para densidad constante. El otro es densidad no constante. Esto se da en líquidos. Los líquidos no son compresibles y este se da en gases. Ok. En casos ya reales, cuando sí consideramos viscosidad y por lo tanto consideramos fricción, los fluidos se pueden caracterizar en dos tipos, dependiendo de su flujo. Puede ser laminar o puede ser turbulento. Para saber si un fluido tiene flujo laminar o turbulento, más adelante vamos a denominar un número adimensional que se llama número de Reynolds. Y bueno, también podemos tener flujo laminar y turbulento que sea compresible e incompresible. A grandes rasgos, este es las categorías en las cuales podemos generalizar el flujo de fluidos dentro de tuberías o dentro de cualquier sistema. Vamos a estudiar algunos casos para relacionarlo con la convección. Ok. Entonces, de inicio, aquí se está representando la diferencia entre flujo viscoso y no viscoso. Tenemos aquí estas líneas, estas flechas representan la trayectoria de un fluido y este círculo o esta esfera representa un obstáculo. El obstáculo está compuesto por una superficie sólida. Entonces, si un fluido es viscoso, hay fricción, hay disminución de la velocidad cuando el fluido pasa cerca a esta superficie. Entonces hay fricción debido a la viscosidad del fluido. Se forma una estela. Las capas se van acumulando aquí del fluido y empujan a las capas subsecuentes. En un caso ideal sin fricción, donde la viscosidad es exactamente cero, simplemente este es un flujo que no genera fricción. Entonces pasa el obstáculo, lo rodea y continúa sin pérdidas. La velocidad aquí inicial va a ser igual a la velocidad final. Y acá la velocidad
en el caso del flujo viscoso, sufre una disminución. Eso ocurre en cuanto a la definición entre viscoso y no viscoso. Ok. Para saber si tenemos flujo laminar o flujo turbulento, vamos a definir el número de Reynolds. Número de Reynolds se define con esta ecuación. Es la velocidad del fluido por el diámetro, si es una tubería cilíndrica, entre la viscosidad. Esta es una viscosidad cinemática, que le vamos a llamar nu. La viscosidad cinemática se define como la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Por lo que es común también escribir este número de Reynolds como el diámetro por la velocidad, por la densidad del fluido, entre la viscosidad dinámica. Dv ρ entre mu. Esto cambiando la viscosidad. Ok. ¿Cómo saber si un flujo va a ser laminar o turbulento? Con el valor del número de Reynolds. Usualmente, estos se llaman números de Reynolds críticos, que son límites en los cuales se considera un flujo laminar o un flujo turbulento. Generalmente, cuando el número de Reynolds es menor a 2000, 2300, se considera flujo laminar. Cuando es mayor a 4000, se considera flujo turbulento. Este número adimensional se bautizó en honor a Reynolds. Reynolds también fue un científico que realizó estudios de flujo de fluidos con un experimento interesante. Ese experimento ya luego se le conoció como experimento de Reynolds. Él colocó en una tubería de un fluido, aquí estaba circulando agua, una inyección de tinta. Esto se puede reproducir en sus casas, por ejemplo, si tenemos un tubo transparente y podemos bombear agua a través de ese tubo. Podríamos insertar una jeringa en ese tubo e inyectar tinta. En un flujo laminar, vamos a observar que la tinta se mantiene en la misma capa que se inyectó, es decir, no se difunde arriba ni abajo, por lo que es flujo laminar. Pero en flujo turbulento, vamos a observar las estelas de la tinta. Esta tinta se difunde de manera caótica. No hay orden. Eso se llama flujo turbulento. Entonces, para conocerlo, vamos a basarnos en el número de Reynolds. Este es un número adimensional que se utiliza mucho en mecánica de fluidos. Profe. Profe, Sí, sí, adelante. Sí, si quieres preguntarle primero. Le iba a preguntar que si otra vez puede explicar la fórmula roja, que era cada símbolo. Sí, el número de Reynolds es un número adimensional. Lo voy a poner aquí aparte. Que bueno, nosotros lo definimos así, ¿no? Sería velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. Son estos. Ahora, este su vez es velocidad. Como la viscosidad cinemática se relaciona con la viscosidad dinámica, con esta relación. Esta de arriba es viscosidad dinámica. Es otra propiedad del fluido. Y ρ es densidad del fluido. Ok. Si de aquí nosotros despejamos, que vamos a despejar, ya está despejado. Vamos a sustituir esta variable nu aquí, que sería ahora, el Reynolds sería velocidad
por diámetro de la tubería por la inversa de esto. De hecho, esto sería mu entre rho, que esto es igual a d por velocidad. La densidad yo la puedo poner acá arriba, entre mu, que es cada cosa de sigue siendo el diámetro de la tubería. Esto, diámetro hidráulico se llama. B es velocidad con la cual se mueve el fluido. Esto es diámetro. Esto es velocidad. Esto es densidad. Y mu es viscosidad. Particularmente dinámica. Ahora, a partir de esto, podemos comprobar que es adimensional. De hecho, podemos comprobar que el número de Reynolds efectivamente es adimensional sabiendo las unidades y dimensiones de la viscosidad. De la viscosidad dinámica. ¿Cómo lo comprobamos? Haciendo el análisis dimensional de Reynolds, que es diámetro. El diámetro en el sistema internacional sería en metros. Velocidad es una velocidad lineal, metros por segundo. Densidad es esta, dB rho entre mu. Las unidades de densidad en el sistema internacional, generalmente kilogramos por metro cúbico. Y las unidades de viscosidad todavía no las hemos comentado, pero son masa por velocidad. Kilogramo metro entre segundo. Entonces vemos que de ahí efectivamente se deberían de cancelar todas las unidades. Esto con esto, segundo con segundo, metro por metro entre metro. Ahí me faltó, coloqué dividiendo, es kilogramo entre metro segundo. Para que quede metro cúbico arriba, metro cúbico abajo. Y esto nos quede adimensional. Entonces las unidades típicas, kilogramo entre metro segundo, se utilizan para la viscosidad dinámica. Entonces esas son las variables del número de Reynolds. dB rho entre mu. Que lo podemos expresar en términos de viscosidad dinámica o cinemática. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Había... sí, sigue mi compañero, sí. Sí. ¿Qué pasa si está entre el intervalo de 2300 y 4000? ¿Qué se considera ahí? Flujo. Okay. Sí, de hecho, este intervalo no se considera ni flujo laminar ni flujo turbulento, sino una mezcla. Va a haber porciones del fluido con flujo laminar y otras porciones con flujo turbulento. De hecho, es la siguiente parte. Claramente, con el experimento de Reynolds, él demostró que a velocidades bajas, el flujo tenía este perfil. Es decir, se genera un perfil de velocidades. Esto de aquí representan velocidades. Hay una mayor velocidad en el centro de este tubo que la que tenemos en las paredes. Debido a la condición de no deslizamiento, nosotros tenemos acá velocidades de cero, justo en las paredes. Y en el centro tenemos una velocidad máxima. Esto es flujo laminar puro. Si aumentamos la velocidad, por ejemplo, o disminuimos
el diámetro, el flujo se convierte en turbulento. Las velocidades son completamente caóticas. Incluso aquí hay unas velocidades que se mueven a la izquierda, podría haber velocidades negativas. Esas velocidades son caóticas. En flujo turbulento son completamente impredecibles. De hecho, esto también genera corrientes convectivas. Las corrientes convectivas son flujos turbulentos. De ahí la dificultad de modelarlo. Pero, ¿qué sucede en el rango intermedio? Cierta cantidad de este fluido puede tener flujo laminar y otra cantidad puede tener flujo turbulento. Sería posible que, por ejemplo, aquí se formaran corrientes convectivas, pero acá arriba se siguiera teniendo el comportamiento laminar. Eso es lo que ocurre.